Buen día, jóvenes. Vamos a ver el curso de física. La física es una rama de las ciencias naturales que se encarga del estudio de los fenómenos físicos. Y un fenómeno físico es aquel fenómeno que se puede revertir, ¿no? Por ejemplo, la caída de un lápiz, el lanzamiento de una bala, el lanzamiento de una pelota. ¿Sí? Entonces vamos a ver lo que es eh, la física en sí, ¿ya? ¿Qué es la física, no? Proviene de, las, de la palabra physics, ¿no? Que significa naturaleza. Es una ciencia que se encarga de estudiar los fenómenos naturales, ¿no? En los que no hay cambios en su composición interna de la materia. Como por ejemplo te dije caída de un lápiz, caída de una roca, el movimiento de un auto. Ahora, ¿qué es ciencia, no? Ciencia en latín significa conocimiento, ¿no? La ciencia viene a ser un conjunto de conocimientos sistematizados que se encargan de estudiar cualquier campo, ¿no? Tenemos ciencias naturales, ciencias matemáticas. Ahora, en física, bueno, se estudia dos tipos, ¿no? Lo que es la física clásica, que es la física de Newton, y la física moderna, ¿no? Que es la de Einstein. Aproximadamente, bueno, surgió en esos años, ¿no? En 1900, ¿no? Se estudia. A ver, tenemos algunas ramas de la física. La acústica, que estudia los fenómenos relacionados al sonido. La óptica, que estudia los fenómenos relacionados con la luz. La termodinámica, que está relacionado con la temperatura. El magnetismo estudia las fuerzas de atracción y repulsión entre cargas, ¿no? La electricidad, bueno, se relaciona mucho con lo que es la vida diaria, ¿no? ¿Qué estudia la electricidad? Estudia el flujo de electrones. También se habla de la mecánica, ¿no? Estudia el movimiento, ¿no? Como la estática, la dinámica, la cinemática, ¿no? Cinemática, movimiento de cuerpos. Bueno, entonces tenemos ahí la rama de la física, algunas, la acústica, la electricidad, el magnetismo, en la física nuclear, la mecánica cuántica, la mecánica, la estática, el electromagnetismo, física molecular, la geofísica, ¿no? Algunos de ellos son temas del curso de física a nivel escolar o nivel pre, ¿no? ¿Sí? Continuamos entonces. También existen unas relaciones con otras ciencias, como por ejemplo la biofísica, ¿no? Que estudia los procesos vitales, como los átomos y los electrones también. No se relaciona un poco con algunos temas de química en esa parte, ¿no? Algunas aplicaciones, como por ejemplo, como te había dicho, en la electricidad, en los conductores, ¿no? Ahí se explica un poco de física, ¿no? En lo que es los imanes, el magnetismo. O sea, la física se aplica en la vida real, sino que nosotros, digamos así, no nos damos cuenta, ¿no? Por ejemplo, cuando tomamos una batería, ¿no? Sí, ahí se aplica la física, porque tienes que ver que ahí hay alguna carga eléctrica, ¿no? Sí, hay dos polos, positivo en una batería, una pila, positivo o negativo, ¿no? Sí, hay energía. Bueno, vamos a ver ahora el método científico, ¿no? El método científico es aquel método que sirve para realizar, puede ser una investigación o resolver algún problema, ¿no? Mediante ciertos pasos. Uno de ellos tenemos la observación, ¿no? Otro de ellos es la formulación de hipótesis, otro es la experimentación, la prueba de hipótesis, ¿no? Entonces, cuando se ve un problema, se quiere dar solución, se investiga y se plantea una posible hipótesis para dar solución a un problema, ¿no? Primero tenemos que observar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál sería el problema, ¿no? Luego formulamos una posible solución, una posible hipótesis. Luego nuestra posible solución la tenemos que, los pasos que vamos a dar los vamos a experimentar, ¿no? Y luego damos una solución final que va a quedar a una fórmula, ¿no? A ver, esa hipótesis puede ser aceptada o no puede ser aceptada. Cuando es aceptada se puede comprobar y sería una ley, ¿no? Y si no es comprobada al 100% puede ser una teoría. Entonces de ahí nacen las leyes y las teorías en la rama de las ciencias naturales o en la física, ¿no?
etapas del método científico. Tenemos la observación, ¿no? Consiste en establecer los límites de un nuevo problema basados en la experiencia anterior, de modo que tal que los factores poco importantes no sean considerados, ¿no? O sea, hay que considerar los factores que sean importantes en nuestra observación. Cuando se ve un problema, se quiere estudiar un problema. La hipótesis va a ser una teoría que explica el problema, una posible, digámoslo así, una posible teoría o posible solución. La experimentación, en este caso se controlan los pocos factores considerados importantes, pero de manera cuantitativa, ¿no? De tal modo que se puedan variar en cantidad o modo controlado. O sea, ahí se hace, digámoslo así, la parte práctica, ¿no? De dar solución a un problema. Y la comprobación se trata de determinar si los resultados encajan dentro de una ley física, ¿no? ¿Sí? Entonces todo eso es parte de ese proceso, ¿no? Bueno, también se puede hablar algo de la historia de la física, ¿no? Surgió hace muchos años, ¿no? Algunos de sus representantes, bueno, eh, crearon, como dije, dos tipos de física, ¿no? ¿Sí? Al inicio estaba física clásica, la de Newton, y la física moderna, la de Einstein. Son los principales representantes de esta rama de las ciencias, ¿no? Y como te digo, todo eso se fue surgiendo a través de los años y se puede explicar los fenómenos físicos, que son aquellos fenómenos que se pueden revertir, ¿no? A diferencia de los fenómenos químicos que no se pueden revertir, ¿cierto? Ahora hay muchos fenómenos físicos en el universo, en la naturaleza, ¿no? Para eso nosotros estudiamos la parte teórica, tema por tema, ¿no? Entonces uno de los temas primeros que viene a ser el sistema internacional de unidades, ¿no? Hay que conocer las unidades, ¿ya? Y lo que es eh, las dimensiones, ¿no? Vamos a compartir otra pantalla, a ver. Entonces, cuando hablamos de magnitudes físicas hay que conocer su concepto, hay que conocer también las unidades, ¿no? ¿Qué es una magnitud? ¿Qué unidades se usan, no? Hay un sistema que se llama Sistema Internacional de Unidades, ¿no? Es, digámoslo así, las unidades que se manejan a nivel mundial, ¿ya? Entonces vamos a ver el primer tema, que es análisis dimensional. ¿Qué es una dimensión, no? Entonces, una dimensión viene a ser una magnitud que junto con otras se va a utilizar o va a servir para definir un fenómeno físico. Especialmente la magnitud o magnitudes que se consideran en el espacio para determinar el tamaño de las cosas. O sea, en esencia la dimensión usa lo que es la magnitud, ¿no? ¿Sí? Ahora, tenemos que ver qué cosa es una magnitud, ¿no? Eso vamos a ver más adelante. A ver, la edad de una persona tiene dimensión de, por ejemplo, está midiendo en qué la edad, en años, ¿no? Puede ser en meses también, ¿no? A eso se le llama tiempo. Si hablamos de la estatura, ¿qué dimensión tendría? Tendría la dimensión de la longitud, ¿no? Nosotros utilizaremos en este tema, en análisis dimensional, este símbolo que son dos corchetes, ¿no? El símbolo, dos corchetes con una cantidad dentro, indica la dimensión de una cantidad física. Por ejemplo, si B es velocidad, entonces corchete B se lee dimensión de B, ¿no? O ecuación dimensional de B también, ¿ya? Vamos a ver más adelante qué cosa es la velocidad también. Magnitud, lo que le decía, lo más importante aquí. Magnitud es todo aquello que puede ser medido asignándole un número y una unidad. Asignándole un número y una unidad. Magnitud es todo aquello que puede ser medido. Ejemplo, a ver, ¿qué puedo medir, profesor? Puedo medir, por ejemplo, el largo de la pizarra, ¿no? Sería una magnitud llamada longitud, ¿no? Profe, puedo medir cuánto me demoro ir de mi casa al colegio. Otra magnitud, el tiempo, ¿no? Otra magnitud es la masa, ¿no? Puedo medir, profesor, la temperatura, claro. Sí, se puede medir. Tiene un valor numérico y tiene su unidad cada uno de ellos, ¿no? Profesor, y la velocidad también, pues, ¿no?
pero las fundamentales son 7, ¿no? Longitud, masa, tiempo. A continuación veamos en el sistema internacional una tabla que presenta en la cual se van a ver las magnitudes. Las fundamentales serían 7. Ahí están las 7. Longitud, masa, tiempo, temperatura termodinámica, intensidad de corriente eléctrica, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. Aquí tenemos su unidad, su símbolo y su dimensión. A ver, la unidad de la longitud sería el metro, ¿no? El símbolo es la letra M, ¿ya? Y cuando hablamos de su dimensión de la ecuación dimensional, se simboliza con la letra L. ¿Está bien? Con la letra L. ¿Ya? La masa, la unidad es el kilogramo. El símbolo es kg. Y la dimensión es la ecuación dimensional, ¿no? De la masa, es m. El tiempo, la unidad es el segundo, el símbolo es s, ¿no? La dimensión viene a ser la letra t, ¿no? Estas tres son fundamentales, las tres primeras, ¿no? Aprende siempre las tres primeras, siempre son básicas. Ya luego tenemos la temperatura termodinámica, la unidad del Kelvin, símbolo K, y la dimensión es este símbolo teta. La intensidad de corriente eléctrica, la unidad es el ampere, el símbolo es A y la dimensión es I. La intensidad luminosa, la unidad es candela, así como está, el símbolo es CD y la dimensión es J. Cantidad de sustancia, mol, símbolo mol y la dimensión L, ¿no? Como te digo, las tres primeras son las que vamos a usar bastante, longitud, masa y tiempo. Y tenemos un cuadrito, longitud, masa y tiempo, ¿no? Los nombres y los símbolos, ¿no? ¿Sí? Listo. Entonces aquí tenemos el mismo cuadro, ¿no? Magnitudes derivadas son aquellas magnitudes que se construyen en base a las fundamentales, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, la velocidad, la aceleración, el área, el volumen, la fuerza, la potencia, la energía, el trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Listo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos algunas. Por ejemplo, el área. ¿Cómo construyo la ecuación dimensional del área? Que es una magnitud derivada, ¿no? ¿Por qué se le llama derivada? Porque necesito de la longitud, ¿sí? Entonces, el área sería largo por ancho, ¿no? Sería largo por ancho. Como es, los dos son longitud, largo por largo, largo al cuadrado, o L al cuadrado, ¿no? Volumen es largo por ancho por altura, ¿no? Los tres son dimensiones longitud, L por L por L, L elevado al cubo. La velocidad, ¿cómo se define? Desplazamiento sobre tiempo o espacio sobre tiempo. El desplazamiento se mide en longitud, L, su ecuación dimensional. El tiempo, su ecuación dimensional, T. Entonces, aquí aplico ley de exponentes. El T sube arriba con exponente negativo, menos 1. Sería L por T a la menos 1. ¿Está bien? L por T a la menos 1. Ahí está. Repito de nuevo. Velocidad de desplazamiento entre tiempo. Desplazamiento es longitud, ¿no? Y el tiempo, su ecuación dimensional es T. Por ley de exponentes, T está elevado al exponente 1. Pasa arriba el T y el exponente pasa a ser negativo. L por T a la menos 1. Aceleración es velocidad sobre tiempo. Velocidad sobre tiempo. ¿Sí? Entonces, velocidad sería, ya tenemos su ecuación dimensional, ¿no? LT a la menos 1. Entre el tiempo, que su ecuación dimensional es T, sería igual a L, cociente de bases iguales. Escribo la misma base T y resto los exponentes. Menos 1, sale menos 2. ¿Está bien? Menos 1, menos 1, menos 2. Fuerza es masa por aceleración. La ecuación de la masa, ¿cómo sería? M por la ecuación de la aceleración LT a la menos 2, ¿no? Que es la anterior, ¿no? M por LT a la menos 2. Y así cada uno tiene su forma. Vamos a ver algunas propiedades de las ecuaciones dimensionales. Cuando se habla de valores constantes, o sea, de números, ya sean razones trigonométricas, se dice que no tiene dimensión. ¿Qué significa que no tiene dimensión? Que no tiene, digámoslo así, una unidad, ¿no? Son adimensionales. Y para los cálculos, cuando tengo la ecuación dimensional de 30 grados, que es un número, sale 1. La ecuación de cualquier cantidad numérica, por ejemplo, de pi sale 1.
La ecuación del coseno de un ángulo sale 1. La ecuación del logaritmo de un número sale 1. O sea, la ecuación dimensional de cualquier constante siempre es igual a 1. Siempre va a ser igual a 1, ¿ya? A ver, otra observación. Cuando tengo la ecuación dimensional de A por B, se reparte de dos magnitudes, ¿no? Ecuación dimensional de un producto de dos magnitudes. Se reparte ecuación dimensional de A por ecuación dimensional de B. Ecuación dimensional de un cociente. Reparto ecuación dimensional de A entre ecuación dimensional de B. Se reparte, numerador, denominador. Ecuación dimensional de una potencia. Se reparte para la base y el exponente sale, ¿no? Ecuación dimensional de A elevado a la n, ¿no? Un ejemplo, a ver, tengo ecuación dimensional de la longitud al cuadrado por el tiempo. ¿Sí? Entonces reparto. ¿Qué reparto, profesor? La ecuación dimensional. Sería ecuación dimensional de L al cuadrado por ecuación dimensional del tiempo, ¿no? Listo. Incluso aquí puedo hacer algo más, ¿no? ¿Qué puedo hacer, profesor? ¿Qué haces? Entonces digo así, ¿no? Ecuación dimensional de quién, a ver. De L, listo, de L. Cierro el corchete, ¿está bien? Y el exponente, ¿qué va a pasar con el exponente? Sale, ¿no? Por la última propiedad sale. Por ecuación dimensional otra vez de t, ¿no? O sea, en pocas palabras, aplico la otra propiedad también, ¿no? Listo, ¿no? Entonces ahí puedo aplicar varias propiedades. Así es como se trabaja, ¿ya? Se reparte la ecuación dimensional para cada base, ¿no? Y el número que está acá sale afuera, el exponente, ¿no? Por otra propiedad, por la propiedad tercera. Listo. A ver, vamos a ver ahora un cuadrito, ¿no? Este cuadro abarca algunas de la ecuación magnitudes derivadas. Como habíamos visto anteriormente en la hoja que hemos pasado, tenemos magnitudes derivadas. Por ejemplo, la velocidad, la aceleración, la fuerza, la densidad, la energía, la frecuencia, la potencia, la presión. Tenemos su unidad. Por ejemplo, la velocidad, su unidad es metro por segundo, ¿no? Es una magnitud. Velocidad es una magnitud, se puede medir. Su unidad es metro por segundo. El símbolo es m entre s, ¿no? M representa metro y s segundo. El símbolo de la ecuación dimensional de la velocidad ya lo hemos hallado, ¿no? LT a la menos 1. ¿Por qué? Porque la ecuación de la longitud es L, ¿no? Entre la ecuación del tiempo, ¿no? T, y sale arriba el exponente, ¿no? Negativo, LT a la menos 1. Ya habíamos visto eso. La ecuación de la aceleración también habíamos visto, ¿no? Metro entre segundo cuadrado es el símbolo, ¿no? Resolviendo como en el caso anterior, su ecuación dimensional es LT a la menos 2. La ecuación dimensional de la fuerza, símbolo de unidad, Newton, ¿no? N. El símbolo de la ecuación dimensional, esto es lo que tenemos que saber, el símbolo de la ecuación dimensional, MLT a la menos 2. La densidad, ¿no? La unidad, kilogramo entre metro cúbico, el símbolo de la ecuación dimensional, ML a la menos 3, ¿no? La energía, la unidad es el joule, ¿sí? ¿Cuál es la ecuación dimensional? ML cuadrado T a la menos 2. La frecuencia, la unidad es el hertz. El símbolo de ecuación dimensional, T a la menos 1, ¿no? O sea, 1 entre T, que viene a ser T a la menos 1. La potencia, la unidad es el vatio, ¿no? Su ecuación dimensional, ml cuadrado T a la menos 3. La presión, la unidad es el pascal. La ecuación dimensional es ml a la menos 1 T a la menos 2. Vamos a ver algunos ejercicios de aplicación, ¿ya? A ver, empezamos con uno sencillo, a ver. Con el problema número 2 para que sea más sencillo, ¿ya? Número 2. A ver aquí. Problema número 2, a ver. Dice, tenemos una ecuación dimensional, la ecuación dimensional de m, ¿no? O sea, a nosotros nos van a dar ecuaciones o fórmulas, ¿no? Y nos dan magnitudes, ¿no? Ya, nosotros tenemos que ver la ecuación dimensional de una de esas magnitudes, ¿no? O de una de esas variables. Ya, esas fórmulas supuestamente son fórmulas demostradas, ¿no? Por ejemplo, dice la ecuación dimensional de m es
38 por A entre P. ¿Y qué representa A? A es la aceleración y P es el tiempo, ¿no? Queremos saber cuál es la ecuación dimensional de M, ¿no? De la variable M, ¿ya? Entonces tenemos que conocer la ecuación de las otras cantidades, ¿no? Ahí tenemos la fórmula y aplicamos ecuación dimensional a M, repartimos y aplicamos ecuación dimensional a 38, ecuación dimensional de A y ecuación dimensional de P. Pero hay un dato, ¿no? A es aceleración y P es tiempo. Ah, ya, entonces lo reemplazo, ¿no? Reemplazamos, a ver, ¿cuál era la ecuación del tiempo? La ecuación del tiempo era T, ¿no? O sea, en vez de colocar P, ¿qué coloco? Porque dice que P es tiempo, ¿no? Pongo T, pues, ¿no? ¿Ya? Ahora, la ecuación de la aceleración, en vez de colocar A, ¿cuál es la ecuación de la aceleración? LT a la menos 2, ¿no? Profe, ¿por qué pongo 1? Ecuación dimensional de un número, ¿te acuerdas? Era 1, ¿no? Ecuación dimensional de un número era 1. Y luego opero, ¿no? 1 por LT a la menos 2 sale lo mismo, LT a la menos 2, entre T. Vas a tener que restar los exponentes de T, porque son la misma base. Te queda L y resto los exponentes, menos 1, menos 2, menos 1, menos 3. Repito de nuevo, colocas 1 por L, es L. Escribes la misma base, división de bases iguales, escribes la misma base y resta los exponentes. Menos 2, menos 1, menos 3, ¿no? Sería LT a la menos 3 la ecuación de M, ¿no? Listo, ahora vamos con otro problemita. Por ejemplo, el problema 1, ¿ya? ¿Sí? Problema 1 dice lo siguiente, a ver. La ley de gravitación universal de Newton tiene como expresión la siguiente fórmula, ¿no? Esta es una fórmula que más adelante en el curso vamos a ver. La ley de gravitación universal de Newton tiene esta fórmula, ¿no? Es una fuerza de atracción entre dos cuerpos, se dice, ¿no? ¿Cómo se calcula la fuerza de atracción entre dos cuerpos? Multiplicar la constante G por la masa de cada cuerpo, masa 1 y masa 2, entre la distancia que los separa elevado al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Esta es una fórmula que se utiliza en física. Ya está demostrada, está verificada. Lo que nosotros queremos conocer en este problema es determinar las dimensiones de la constante, o sea, digámoslo así, cuáles van a ser sus dimensiones de G, pues, ¿no? ¿Sí? Listo, entonces reemplazamos, a ver, aplicamos ecuación dimensional a F, pero F me dice que es fuerza, ¿no? Aquí coloco su ecuación dimensional. Esta es su ecuación dimensional de la fuerza, ¿no? Listo, su ecuación dimensional de la fuerza. ¿Ya? A ver, vamos a colocar la ecuación dimensional de M, ¿no? La ecuación dimensional de M. ¿Cuál será la ecuación dimensional de M? Continuamos, entonces, decimos lo siguiente, ¿no? Que MLT a la menos 2 es igual a la ecuación dimensional de G por la ecuación dimensional de M1, M2. Pero M1, M2 son masas, ¿cierto? Sería M por M entre la ecuación de R, que es la distancia. Como es distancia, es longitud, L al cuadrado. Paso a cancelar M, ¿no? ¿Sí? Y el L cuadrado va a quedar como denominador, ¿no? Sería LT a la menos 2, ecuación de G, M, y entre L cuadrado, ¿cierto? ¿Sí? A ver, L cuadrado pasa a multiplicar, sería L por L cuadrado T a la menos 2 es ecuación de G por M. Sería 1 más 2, 3, L al cubo, ¿ya? El M pasa a dividir entre M, sería M a la menos 1, L a la 3, T a la menos 2. Ahora, ¿por qué el exponente de M pasa a ser menos 1? Porque va a subir arriba, ¿no? Entonces, como es 1 su exponente, se le cambia, menos 1. Vamos con otro ejercicio, a ver, el ejercicio 3. Hallar la ecuación dimensional de K en el siguiente caso. K es igual a M por B elevado al cuadrado entre F, siendo M masa, B velocidad y F fuerza, ¿no? ¿Sí? A ver, voy a reemplazar. Sería ecuación de K es igual a ecuación de la masa. ¿Cuál es la ecuación de la masa? M. Por la ecuación de la velocidad. La ecuación de la velocidad sería LT a la menos 1.
todo elevado al cuadrado. Todo entre la ecuación de la fuerza. Sería mLT a la menos 2. Simplemente estoy reemplazando la fuerza, la velocidad y la masa. Ahora voy a operar, ¿ya? Operando, ¿cómo sería? A ver. Este exponente 2 va a afectar a todo lo que esté dentro del paréntesis. Me quedaría L cuadrado por T a la menos 2 por M. Todo entre mLT a la menos 2. ¿Sí? Ya está. Ahora bien, tenemos que reducir esa expresión, ¿no? Reducimos, a ver. Cancelas en la fracción m, ¿no? Te quedaría L cuadrado T a la menos 2. ¿Está bien? Entre L T a la menos 2. Cancelas T a la menos 2. Te va a quedar L cuadrado entre L. Se restan los exponentes. 2 menos 1, 1. En conclusión, se cancela m porque son iguales, arriba y abajo. Se cancela T a la menos 2, arriba y abajo. Te quedaría L cuadrado entre L. Se restan los exponentes. 2 menos 1, 1. ¿Está bien? Siguiente problema. Problema 4. Hallar la dimensión de A. ¿Sí? Hallar la dimensión de A en la ecuación que se ve a continuación. ¿Ya? A ver, entonces, tenemos una figurita ahí que es un rombo, ¿no? Tenemos sus diagonales. Diagonal más grande, diagonal mayor que es D y diagonal menor que es D minúscula. Queremos hallar la ecuación de A. Lógicamente, esta es una fórmula, ¿no? A ver, recuerda en matemática, recuerda tu geometría. Aquí era igual la ecuación de A. ¿Y qué cosa es A? En este caso A viene a ser área. ¿Área de qué? Área de esta figura. ¿Y cómo se llama esta figura? Un rombo, ¿no? ¿Cómo se calcula? Diagonal grande por diagonal pequeña entre 2, ¿no? Entonces la ecuación de A sería igual diagonal grande por diagonal pequeña entre 2. Pero como se habla de diagonales, la diagonal se puede medir, ¿no? En metros, en centímetros. O sea que es una longitud, ¿sí? Es una longitud, ¿ya? Esta es una longitud, esta es otra longitud. Sería la ecuación de la letra D. Como es una diagonal, sería L. Ecuación de la otra letra D. Como es otra diagonal, sería L también su ecuación. Todo dividido entre la ecuación de 2. Pero como 2 es un número, recuerda, la ecuación de un número siempre es 1. Te quedaría ecuación de A es igual L por L. Se multiplican las bases, ¿no? O sea que se suman los exponentes. 1 más 1, 2. L cuadrado entre 1, L cuadrado. Entonces, eso tiene sentido porque la ecuación del área, justamente, ¿no? Habíamos visto en la teoría que la ecuación del área es lado al cuadrado, pues, ¿no? Es la ecuación dimensional del área de cualquier figura geométrica. Por eso coincide, ¿no? Por eso nos ha salido la ecuación del área de este rombito es L cuadrado. Si fuera la ecuación de un cubo, perdón, de un cuadrado, su ecuación del área de un cuadrado también te va a salir L cuadrado. Si fuera un trapecio, la ecuación del área del trapecio también te va a salir L cuadrado. Siempre va a salir el área L cuadrado, ¿no? Es algo general, ¿no? A ver, veamos el siguiente problema, a ver. Veamos el siguiente problema, a ver. Veamos el siguiente, el problema 5, a ver. La fórmula para hallar el área de un círculo es A es igual a pi radio al cuadrado. Encontrar las dimensiones de A. Como te están hablando de área, lógicamente, ¿cuál era la fórmula para hallar el área? Del círculo pi por radio al cuadrado. Pero ¿cuál era la ecuación del área siempre? Tiene que salir L cuadrado, entonces tiene que salir la D, ¿cierto? La D te tendría que salir, a ver. Aplico ecuación dimensional a A, aplico ecuación dimensional a pi y a R cuadrado. Ecuación dimensional de pi es un número, su ecuación es 1. Ecuación dimensional de R, elevado al cuadrado. ¿Pero cuánto es R? R es el radio, ¿no? Y el radio de un círculo o de una circunferencia se puede medir en metros, ¿no? O sea que es longitud. Sería L, elevado al cuadrado, ¿no? El exponente sale. 1 por L. ¿Por qué sale 1 aquí, profesor? Porque la ecuación de pi, que es un número, sale 1. 1 por L al cuadrado. 1 por L al cuadrado sale lo mismo, L al cuadrado. Y ahí está, coincide con lo que dice la teoría. La ecuación dimensional de cualquier área, de cualquier figura geométrica, tiene que salirme L cuadrado. La alternativa correcta, la letra D, ¿no? ¿Está bien? Listo, a ver. Veamos el siguiente ejemplo, el ejemplo 6. Ecuación dimensional del trabajo. El trabajo, su fuerza por distancia, ¿no? Es igual a la fuerza por la distancia, es la fórmula. Lógicamente, hay que hallar la ecuación de W, o sea, del trabajo. La ecuación de W vendría a ser igual, aplico ecuación dimensional y como es un producto se reparte. La ecuación de la fuerza por la distancia. ¿Cuál es la ecuación de la fuerza? MLT a la menos 2.
Esto habíamos visto en la teoría, MLT a la menos 2. La ecuación de la distancia es una longitud, sería L. Multiplicación de bases iguales, se suman los exponentes de L, ¿no? 1 más 1 saldría 2, ml al cuadrado t a la menos 2. Por lo tanto, la ecuación del trabajo es ml cuadrado t a la menos 2. Aquí ya no se suman porque las bases son distintas, ¿no? ¿Sí? Y por teoría sí sabemos que la ecuación del trabajo justamente es ml cuadrado t a la menos 2, ¿no? ¿Sí? Estamos hallando la ecuación del trabajo en forma general, ¿no? ¿Ya? Entonces, así se resuelven los problemas, ¿no? De esa manera, ¿no? Lo que es ecuación dimensional, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta la teoría, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta la teoría. Y los pasos adicionales de leyes de exponentes. Siempre hay que tener en cuenta lo que son leyes de exponentes, ¿ya? Cuando es producto de bases iguales, se suman. Cuando es un cociente de bases iguales, se restan los exponentes. Cuando es potencia de potencia, se multiplica. ¿Ya? Muchas gracias.